tudo certo. Então, oficialmente eu desejo uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento e lhes agradeço muito pela participação. Temos participantes aqui de fora, né, do nosso país também, e eu vou pedir de imediato que a todos que vão ingressando aqui, que fechem os seus microfones, né, e eventuais câmeras. Ao final, nós faremos um registro, né, e eu vou pedir para que abram as respectivas câmeras, né, para a gente fazer esse registro da participação de todos. Né. Desejo uma boa tarde especial, né, ao professor Francisco Munhoz Conde. Acredito que na Espanha seja boa noite, não é, professor? Mais ou menos. Mais ou menos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer, não é, profundamente por ter aceitado de maneira tão amável o convite, não é, que foi formulado através da nossa querida amiga e colega Luísa Borges Terra. Estou certo aqui de que a intervenção dela nessa intermediação do contato, não é, ela foi determinante, né, na sua decisão de aceitar o convite. E, apesar disso, eu preciso, não é, lhe agradecer em nome do nosso Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ressaltando que é um imenso prazer para nós, uma alegria e uma honra lhe dar as boas-vindas a esse encontro online. Evidentemente, nós gostaríamos muito mais que o evento fosse na forma presencial, para poder lhe conferir as honras devidas, mas a gente sabe muito bem que as circunstâncias atuais, elas lamentavelmente não permitem. E, além disso, também estou certo, e ciente das circunstâncias pessoais do professor, e principalmente por essa razão eu gostaria de lhe agradecer de maneira muito especial, dizendo que eu estou encantado com este evento e quero lhe agradecer de coração pelo enorme esforço que o senhor está fazendo para nos dar esta conferência. Sei bem que nós estamos vivendo tempos que são muito difíceis, e apesar de tempos difíceis, eles determinam uma tomada de consciência da nossa parte, no que diz respeito à nossa própria vulnerabilidade e limitação pessoal, e até mesmo conduzem aqui a refletirmos de modo a dar um novo sentido, às nossas próprias relações. Então, diante disso, ter esse contato com o senhor e, ao mesmo tempo, escutá-lo nessa tarde aqui no Brasil, sobretudo por ser alguém que genuinamente admiramos, sem dúvida, algo que nos alenta a alma e nos dá esperança, professor. Então, eu lhe agradeço muito por essa oportunidade que nos está dando. Sem mais preâmbulos, eu vou passar a palavra à professora Luísa Borges Terra, lhe agradecendo por todo o esforço de intermediar a sua participação nesse evento, para que, então, a professora faça a apresentação e prossiga com a condução dos trabalhos nessa nossa tarde. Por favor, professora Luísa, tenha a palavra. Obrigada, Pablo. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma alegria enorme e imensa ter você, professor Munhoz Conde, conosco hoje. Poder presenciar uma das suas aulas magnas é sempre uma alegria. E como o senhor fala muito bem em português, né, nos permitimos, então, em fazer a apresentação também em português. Não acho, né, considero que é desnecessária qualquer apresentação, você é conhecido em todos os lugares do mundo, mas uma breve apresentação. O professor Munhoz Conde é doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, é catedrático emérito de Direito Penal da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, recebeu diversos prêmios e méritos, entre eles o Prêmio Multis Humboldt de Ciências Jurídicas, concedido pela Fundação Alemã Alexander von Humboldt, em 1999, é professor honorário da Universidade Externado na Colômbia, professor honorário da Universidade de Lima, Peru,
É professor honorário da Universidade de Guanajuato, no México, doutor honoris causa da Universidade Autônoma de Assunción, no Paraguai, da Universidade Católica de Porto Alegre, do Brasil, Lusíadas de Lisboa, da Universidade Castilha-La Mancha e da Universidade de Salamanca. Recebeu prêmios da Universidade de Sapienza, foi professor em Kyoto, Pequim, Tóquio, enfim, né, um currículo extremamente vasto. Asimismo, me permito hablar en español porque suena un poco mejor. Es una de mis mayores inspiraciones dentro del derecho penal, a quien con la imprecisión terminológica absoluta llamo de maestro con mucho cariño. Entonces, profesor Muñoz Conde, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professor Pablo, professora Luísa. Agradeço o convite para fazer esta palestra telematicamente. A primeira vez, penso que será a última, porque eu não gosto muito de um sistema que não estou falando diretamente a pessoas, mas a uma computadora. Mas isto é o signo dos tempos. Espero que sea una situación provisional. Naturalmente, cuando me ha hablado la profesora Luísa de hacer esta palestra, pensaba que el título puede ser cualquiera, porque 40, 50 años de mi vida dedicado a investigación o ensino del derecho penal son todos temas del derecho penal, da política criminal, da criminología, a dogmática penal, por supuesto, do perito processual penal também. He estado sempre trabalhando, publicando livros, fazendo palestras, etc. Mas tem uma parte da minha obra que, por causas que não dependem de mim, mas de situações alheias à minha própria vontade, pues han ficado muito mais importantes na meu currículo. Una de estas obras una es siempre una parte que ahora no quiero hablar de eso, que es el derecho penal do inimigo. Mas eso fue una polémica, que fue muy violenta a veces, con el profesor Jacos, es una historia diferente. Mas fue un trabajo de investigación histórica. El trabajo o libro que escribí finalmente sobre Edmund Mesger, el derecho penal de su tiempo. Edmund Mesger, el derecho penal de su tiempo, que está en la cuarta edición en la editorial española Tirant lo Blanche. Aquí está, un grande suceso, es una grande polémica también. La misma edición cuarta española fue traducida por un grande amigo, discípulo y colega de la Universidad de Curitiba, el profesor Paulo César Busato. Pues esta era la versión portuguesa brasileña. Naturalmente, es un libro que es interesante también históricamente porque tiene que ver con el mundo alemán, no solamente en un mundo jurídico, del derecho penal, pero también la política internacional, porque el século XX es el século, para desgracia también, de las guerras mundiales, causadas en parte por la actitud de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la situación económica de la República de Weimar, advenimiento del nacionalsocialismo, la Segunda Guerra Mundial, la destrucción total de Alemania, división en dos naciones diferentes, completamente enfrentadas. Esa historia de Alemania en el século XX. Y naturalmente siempre pensé que esa historia de la grande nación alemana debía de tener también una repercusión en la elaboración de todos los temas jurídicos y científicos, y naturalmente también en el derecho penal. No sé si también en el derecho comercial, pero el derecho penal es especialmente significativo de toda esa situación dramática que a veces vivió Alemania en el século XX, el comienzo de la Guerra Primera Mundial hasta el fin con la caída del muro de Berlín. Es uno de esos personajes que para mí fue más importante en mi formación dogmática. Pienso que no solo para mí o para mi generación, sino en general para toda generación de penalistas hispanos y portugués parlantes, la figura de Edmund Mesger. Edmund Mesger, que
el 24 de marzo de 1962, moría con la idea de 79 años en un hospital de Göppingen, fue o máis importante penalista alemán da primeira metade do século XX. Catedrático da Universidade de Munique, con Edmund Metzger chegou ao cume unha forma de entender e explicar o dereito penal, a chamada dogmática jurídico-penal. Este é o comienzo. Pois despois explicaré por que para mí tan importante na miña formación o Tratado de Edmund Metzger, que é a cume, culminación, decimos en español, de una forma de entender a elaboración sistemática del derecho penal. Edmund Metzger fue discípulo de un grande constructor de la dogmática penal. Su mestre orientador de tesis fue Ernst Belling, que ya en el año 1907, comienzo del século XX, con una monografía Hilaire von Verbrechen, la teoría del delito o del crimen, desenvolvió o desarrolló la teoría del delito como una teoría general aplicable a todos sus delitos en particular. Para eso construyó o describió 3 categorías fundamentales de la teoría del delito. A partir de un concepto objetivo de ação, a primeira categoría es a tipicidade, a segunda a antijuricidade, a terceira a culpabilidade. Definiendo o crimen o delito como una ação típica, antijurídica e culpable. Este é o punto de partida da teoría do delito elaborada por a dogmática jurídico-penal alemana. Fue posteriormente desenvolvida por Ernst Mayr, que murió pronto, en los años 20, y continuada hasta el Tratado de Derecho Penal por Edmund Metzger. Edmund Metzger publicó la primera edición del tratado en el año 1931 y la segunda edición en el año 1933, exactamente con el advenimiento del régimen nacionalsocialista al poder en Alemania. El tratado es un resumen, una perfecta descripción de la llamada teoría general del delito. Y puede ser que la primera parte de mi palestra fue solamente una palestra dogmática. Por eso el título de mi palestra puede ser As túas caras, de Edmund Metzger. Porque en la primera parte, la primera cara, es la dogmática de uno de los grandes constructores de la dogmática penal alemana. Aunque es un poco más aborrecido, debo de, en honor a verdades, decir cuáles son los principales elementos de la teoría del delito desenvolvida por Edmund Metzger. Él comienza con el concepto de conducta humana. Conducta humana acoge tanto a la acción estrictamente dita como a omisión en las dos vertientes de omisión pura y comisión por omisión. Y naturalmente, con este planteamiento, él consigue una unificación de la teoría del delito con el concepto de conducta humana. Naturalmente, la conducta humana debe de ser, en casos de delito de lesión, puesta en conexión causal con un resultado lesivo, y para eso aplica a teoría de equivalencia de las condiciones como punto de partida, mas siempre limitada con la teoría de adecuación y con la teoría de relevancia jurídica de acción para causar o resultado lesivo. La teoría de relevancia jurídica de Metzger es un poco un antecedente de la teoría de imputación objetiva de Claus-Roxin. Más a diferencia de Claus-Roxin, Edmund Metzger dice que la relevancia jurídica depende de cada tipo delictivo. No hay un desenvolvimiento de la teoría de relevancia jurídica. Pero en todo caso, él dice, no es suficiente con la causa de la teoría de equivalencia de las condiciones. La causa debe ser adecuada para producir un resultado. Al mismo tiempo, esa adecuación debe ser relevante jurídicamente de acuerdo con los tipos penales que deben ser aplicadas. A omisión es a omisión pura. A comisión por omisión es un problema típico de la dogmática alemana, porque para imputar un resultado a una omisión, a un hacer,
la persona debe de estar obligada, debe tener una posición de garantidor o de garante, se dice en español. Una obligación de evitar los resultados, ven porque tengo obligación legal o jurídica, ven porque ha realizado previamente una conducta perigosa y debe evitar los resultados que derivense de esa conducta perigosa. Ese es su punto de partida. Pues, naturalmente, siguiendo la teoría de su mestre Belling, Helmut Mesger considera que todo eso es relevante en la medida en que sea típicamente relevante. La tipicidad para Mesger es el punto de partida la conducta humana que es penalmente relevante y constituye la figura de un crimen. Pero tiene una particularidad interesante la teoría de Helmut Mesger. Para Belling, estas categorías, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, son secuencialmente como pasos diferentes pero separados. La tipicidad es mera descripción del delito, la antijuricidad es la comprobación de si el delito típico o crimen es justificado o no, y la culpabilidad es la valoración del autor del delito. Para mí es que la relación de tipicidad y antijuricidad es una relación indisoluble. La tipicidad no es para mí es que una pura descripción, es también a ratio essendi, o conteúdo da propia antijuricidade. O delito non é a conduta humana típica e antijurídica, mas a conduta humana típicamente antijurídica. Esto es importante porque para Metzger, pois, en la teoría do error, o error é sempre o mesmo. Error do tipo, o error de prohibición é sempre o mesmo conteúdo, porque no tiene distinción entre tipicidades y antijuricidades. Bien, esto es una parte importante de teoría de Mesger, que a diferencia de su mestre Ernst Belling, fusiona en una sola categoría la tipicidad y antijuricidades. La conducta es delictiva cuando es una conducta típicamente antijurídica. Las causas de justificación sistematiza diferentes conteúdos cuando a persona titular do ben jurídico non ten interés o teoría do consentimento como causa de justificación e naturalmente cuando hay un interés prevalente, por ejemplo, en estado de necesidad, caso de conflicto entre dos bienes jurídicos. Pero hay una cosa interesante porque Mesger introduce también la teoría de estado de necesidad supralegal en caso de que los bienes jurídicos sean de mismo valor. O también fue una sentencia muy famosa del Tribunal Supremo alemán en los años 20, el caso de para salvar a vida o salud de Damae, caso de aborto terapéutico. Entonces era una regulación muy estricta en el derecho penal alemán, de altura, y Mesger habla aquí de una causa supralegal de justificación. Más o menos todo eso está en los tratados de derecho penal actuales, ¿no? Para mí, la más importante aportación de Metzger en la teoría de delito es el concepto de culpabilidad. Porque es un concepto que en principio es puramente psicológico. Aporta de entrada la culpabilidad a imputabilidad, a capacidad de culpabilidad de autor, porque la culpabilidad hablamos del autor del crimen, del autor de la conducta típicamente antijurídica, y naturalmente solamente si el autor es culpable, tiene capacidad para ser culpable o imputable, es cuando puede ser declarado culpable. Mas debe de haber también una relación psíquica o psicológica entre el autor y el facto que ha realizado. Esta relación psicológica es dolo o culpa. Dolo cuando el facto o tipo penal es realizado con conciencia y voluntad. Y la culpa es simplemente la infracción de un deber que el autor debería haber cumplido y que no cumplió. A diferencia valorativa es evidente. El delito doloso es siempre mucho más grave, es siempre punible. Más el delito imprudente o culposo solamente es punible cuando es resultado de una infracción de un deber.
Mas a aportación principal de Mesmer al concepto de culpabilidad, que es un concepto, no principio, puramente psicológico, siguiendo las líneas de Franz von Liszt, que es otro grande de los creadores de la dogmática penal, y no son tanto, porque Franz von Liszt también fue criminólogo, política criminal, etc. Mas siempre introduce Mesmer algo que fue introducido en los años 20. En la República de Weimar había un grande problema económico y social. Entonces se planteaba el problema de estado de necesidad, de la no exigibilidad. No exigible a una persona pobre que puede perder un trabajo si se niega a obedecer a las órdenes del amo que le dice que debe de hacer una conducta peligrosa. Esta teoría de no exigibilidad del derecho penal o de autor que comete un delito fue elaborada por Goldsmith y Freudenthal. Mesmer adoptó esa teoría en el Tratado de Derecho Penal. A causa de non exigibilidad es una fórmula general que incluso en muchos códigos penales del mundo está reconocida como último límite de la culpabilidad de una persona. Cuando una persona está en situación extrema, no se puede exigir que cumpla con las normas jurídicas. Si la norma jurídica, la conducta es antijurídica, no está justificada, más o derecho no puede exigir a una persona en situación extrema que se comporte como un héroe, como un santo. Esta llamada teoría normativa de la culpabilidad. Yo pienso que estos son los tres puntos más importantes del Tratado de Mesmer. Podría hablar también de la teoría de Mesmer en el ámbito de la participación, autoría y participación, en el ámbito de formas imperfectas, de ejecución, tentativa, etc. Mas eso sería para una palestra donde debo de hablar también de la otra parte, de la otra cara, que me parece en un contexto histórico también mucho más importante, que fue la principal aportación de mi pesquisa. Porque esta teoría de Mesmer, la teoría general del delito, es reconocida en todo el mundo, también en Brasil, Aníbal Bruno, etcétera, en toda América Latina. Razones, puedo explicar, es fácil. El Tratado de Mesmer fue traducido en la altura de la República. En España, más la República terminó con la Guerra Civil. El principal representante, el principal penalista español de la República fue Luis Jiménez de Azúa. Todo el equipo, la escolla de Jiménez de Azúa, fue ahora a exilio, ¿no? A Argentina, también algunos a Brasil, a México. ¿Qué era el contenido, la principal obra que llevaban como novedad más importante de la dogmática alemana? O Tratado de Mesmer. De forma que el Tratado de Mesmer en toda América Latina y también en Brasil, porque un discípulo de Mesmer fue Correia, Eduardo Correia, eminente profesor de la Universidad de Coimbra, un mesmeriano, perfecto, porque ficó con Mesmer en la época nazi de Mesmer. Entonces, la influencia de Mesmer también en el ámbito portugués y brasileño fue muy importante. Bien, Mesmer es Deus, es más grande dogmático de derecho penal de la primera mitad del siglo XX para Alemania, mas también para los portugueses parlantes, español parlantes. No tengo problema. Eso es algo que debo de decir siempre que fale del caso de Mesmer. ¿Qué pasa con Mesmer a partir del año 33? Así que el perito penal, la gente, a veces yo parecía que la gente o que los penalistas hablaban con Hitler, con las leyes de Nuremberg, con la guerra mundial, de tipicidades, antivericidades, error de tipo, error de prohibición. No. Ahí, el más eminente penalista que acababa de publicar segunda edición con grande suceso de su tratado, trocó, mudó de una forma inesperada a una otra forma de comprender, no ya solamente el derecho penal, más llamada política criminal, que es un sucedáneo de la criminología. En el propio año 33, 6 meses más tarde de ser profesor, nomeado profesor de Derecho Penal en la Universidad de Múnich, como sucesor de su maestre Ernest Belling, escribió un tratado de política criminal que era una declaración de que el derecho penal debía de estar a servicio del pueblo alemán para defender
el territorio, Boden, y la pureza racial del pueblo alemán. Ya no faló nada más de tipicidades, de antiguidades, sino los grandes fines de la moderna política criminal en Alemania a partir del año 33. Eso escribe en la política criminal do mesmo ano que apareció publicada en octubre de 33. Inmediatamente fue nombrado presidente, miembro de la Comisión de Reforma del Código Penal. Desde entonces empezó a elaborar todo tipo de teorías criminológicas y dogmáticas que sirvieran de fundamento, de base teórica al derecho penal nazi. Justificar el racismo como crimen de ultraje a la raza aria, definir el error como un error en el que no era relevante cuando el sujeto actuaba con enemistad hacia el derecho, porque era un sujeto que no pertenecía a la comunidad del pueblo alemán. Y así fue elaborando teorías unas detrás de otras, cual todas eran evidentemente racistas, impregnadas de la ideología nazi. Podía decir muchas de cosas que escribió en aquella época, pero para mí lo más relevante es que cuando Alemania empezó a perder la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania empezó a ver que el final se acercaba y que aquella locura en la que se había metido de una guerra mundial frente a las potencias aliadas, invadiendo Rusia, etcétera, le encargan a Metzger que haga un proyecto de tratamiento de lo que Metzger mismo llama extraños a la comunidad, Gemeinschaftsfremde, o en inglés Community Alien, aquellos que no pertenecían a la raza aria. Y él entraba ahí, vagos, maleantes, malucos, homosexuales, degenerados racialmente, judíos, etc. Y para todos ellos preveía un tratamiento de internamiento en lager, en campos de concentración. Es un proyecto de ley absolutamente, yo diría que casi genocida, en el que colabora su colega, sobre el que podría también hablar, he trabajado algo sobre él, de la Universidad de Múnich, un criminólogo, que es Franz Xaver Exner, el que acabo de sacar ahora alguna cosa. Y con ese proyecto no solo es aprobado por la Comisión de Juristas, incluso se convoca un congreso para que Metzger enseñe las bases de ese proyecto de exterminio. La palabra que usaba Metzger era no solo Behandlung, tratamiento, mas también la palabra que en alemán, una palabra muy dura, Ausmerzung, que significa exterminio. Exterminio para pessoa, no somos mosquitos, no somos ratas. Exterminio, aunque también en portugués es exterminio de animales dañinos, de parásitos. Cuando se emplea para pessoa, el exterminio es genocidio, es la eliminación física de las personas. La prueba más importante de todo esto es que Metzger en el año 44, después de aprobación de este proyecto, que no llegó a entrar en vigor, en vigencia, por causa de terminación de guerra, Metzger solicitó la sección de las SS, que eran los que tenían control de los campos de concentración, visitar los campos de concentración. Yo tuve suerte, a desgracia para otros, de encontrar estos papeles, documentos que Metzger solicitaba visitar campos de concentración para huir directamente, gewisse Menschentypen, decía en alemán, ciertos tipos de personas, que eran estos que hemos definido antes como extraños a la comunidad. Realmente el involucramiento de Metzger con el régimen nacionalsocialista, con las bases ideológicas racistas del régimen nacionalsocialista, era evidente. Es algo que suena ser escandaloso. Es como si ahora un Roxin fuese el principal inductor del exterminio de los emigrantes ilegales en Europa, o algo así. Es una cosa terrible. Nada que ver con el pasado de la dogmática. Entonces, ¿qué pasa cuando termina la guerra? Metzger estaba naturalmente en peligro.
fue rápidamente sometido a proceso, a desnazificación. Estuvo incluso algún tiempo en la prisión de Nuremberg, porque fue suspeito de colaboración con el régimen nacionalsocialista. Mas, después del proceso de Nuremberg, los americanos hicieron una grande construcción política que estos alemanes eran nazis, más eran anticomunistas. Y como la Guerra Fría ha comenzado, los rusos estaban en Berlín, todo fue perdonado. Merkel voltó a su cátedra. En los años 50 publicó una pequeña monografía que era un complemento del tratado, mas el tratado no fue alterado. Mas esta monografía, que se llama Moderne Wege del Estado Dogmático, Modernos Caminos de la Dogmática Penal, comenzaba diciendo: recientemente hablábamos mucho de política criminal, que es una irmán más mundana del derecho penal. Ahora vamos a hablar de la dogmática, los conceptos ontológicos de acción. Son una acción causal, es una acción final, es solo elemento do tipo, un elemento da tipicidade. Agora non falamos máis de nada do pasado. O pasado está. Non foi eu, non foi Hitler. Hitler está morto. Punto. Foi nomeado presidente da Comisión da Reforma do Código Penal. Escribió un resumo do tratado, Studienbuch, que é malo, está traducido na Argentina. É un resumo do tratado, mas non é bueno. Pero fue un éxito, un grande suceso, porque era un resumo para los estudiantes de Derecho. Fue el libro más tratado, más usado de los estudiantes de Derecho en la posguerra alemana hasta los años finales, de los años 60, 70. Y se convirtió en un hombre más importante, de nuevo, en el nuevo régimen democrático. Fue un penalista en la República de Weimar, dogmático. Fue un penalista en el régimen nacional socialista, fundamentalmente política criminal y criminólogo, mas también una dogmática al servicio del régimen nacional socialista. Y fue, de nuevo, un dogmático, más un dogmático que estaba fundamentalmente interesado en el concepto ontológico de Assad. Imagine, después de la experiencia nacional socialista, para Metzger, así lo dice en la monografía Moderne Wege, o más importante en ese momento era si la acción era causal o final, y si el dolo era un elemento de tipicidad o de culpabilidad. Naturalmente, esta discusión, que fue dominante también en el panorama de la dogmática penal latinoamericana, es una discusión interesante, es una discusión que también es una forma de evadir o pasado, de no hablar de o pasado, de compromiso con el régimen nacional socialista. Fue también asumida en nuestros países con dictaduras horribles, donde era mejor hablar del concepto ontológico de acción que de derecho penal de sangre y de lágrimas, que era ainda una constante del derecho penal de nuestros países latinoamericanos y de países de todo el mundo. Porque cuando yo comencé a criticar el derecho penal de enemigo, era porque, ante todo, el derecho penal de enemigo era exactamente la misma cosa que Metzger decía del derecho penal en la época nazi. Un derecho penal para ciudadanos de raza aria es un derecho penal distinto para el enemigo de la comunidad o pueblo alemán. Bueno, es un escándalo que esta base nacionalsocialista de Metzger fuese completamente esquecida, fuese eliminada de la historia de su biografía. Él murió en el año 1962 sin hablar para nada de su pasado nazi. Y ninguém falou disso. Nos años de la República Federal Alemana, de eso no se falaba. No régimen de Adenauer, el gobierno de Adenauer, estaban muchos con pasado nazis, exactamente igual que Metzger. Ahora, últimamente traté el caso de Reinhard Maurer, otro grande penalista, colega de Metzger en Munique, con un pasado terrible, antisemita, y ninguém faló más de eso. Eran anticomunistas, de punto. Esa fue la realidad de la República Federal de Alemania, en la altura de una guerra fría. Lo único importante era
que na República Federal Alemana o máis importante fuera anticomunista, que o pasado nazi ficou esquecido e ninguén falou de iso. Fue realmente algo que, bueno, recibió el premio Humboldt, todo es una historia distinta, y tenía curiosidad de saber qué hizo grande dogmático de derecho penal na altura do régimen nacionalsocialista. ¿Por qué ninguén falaba de eso? Y así comencé a miña pesquisa. Y cuando empecé a ver qué cosa escribía, qué cosa decía, me fiqué horrorizado. Fiqué diciendo, ¿cómo puede ser que eso fique oculto y ninguém escriba o sepa? Algunos decían, no, se sabía. Sí, se sabía, pero no se decía nada. Entonces, pues tuve también suerte porque un penalista español, probablemente muy vinculado ideológicamente al mundo Metzger, comenzó a me atacar brutalmente. Eso forzó a que eu profundizase moito máis no caso de Metzger. Foi ao Archivo Federal de Berlín, aí descubrí as visitas ao campo de concentración de Dachau, el proyecto de exterminio de extraños a la comunidad, y naturalmente, bueno, no digo que fue vencedor, porque este hombre no fue, como dice alguno, una polémica, fue un grande calumniador da miña obra, pero os documentos eran evidentes, y ahora tengo orgullo de ver que en Alemania, en la biografía, cuando José escribe Edmund Metzger en la enciclopedia, en Wikipedia alemana, verá que todas las referencias son, véase, Muñoz Conde. Muñoz Conde, Muñoz Conde, Muñoz Conde. Y ahora van a sacar un libro con diferentes aportaciones de Min y de otros sobre el pasado nazi de Metzger, de Henkel, de Maurach, de Schwinge, que era un pasado que tenía que haber sido conocido hoy las guerras mundiales, los años 50, 60, pero de eso no se falaba. Yo pienso, un colega portugués me preguntó una vez si el premio Humboldt que yo tengo tido era por el libro de Mundo Metzger. Yo digo, no, eso fue antes, porque con el libro de Mundo Metzger probablemente no hubiese tido el premio Humboldt. Mas, ben, todo eso é pasado. O pasado histórico é interesante, non debe de ser oculto, mas tampouco debo de facer, eu tenho unha idade tamén, todo mundo ten un pasado, ¿no? E ao final de unha cita de una obra de Kubrick, la película famosa Barry Lyndon, dice, todo esto ocurrió en el século XVIII. Unos eran feos, otros eran guapos, unos eran inteligentes, otros eran tontos, unos eran malos, otros eran buenos, pero al final todos están bajo la misma tierra. En fin, no sé si el pasado de Metzger no puedo hacer juicios, solo en Alemania se hacen juicios a vigilantes de campos de concentración de Auschwitz que tienen 95 años y se les condena simbólicamente. ¿Es necesario? No lo sé. Tiene un valor puramente simbólico, naturalmente. Pero sobre Alemania siempre va a pesar durante muchos siglos el que se tapara el pasado nazi, el que no se quisiera hablar de una parte trágica de la historia alemana. Yo he iluminado solo una pequeña parte. Los juristas no somos muy importantes, pero evidentemente detrás de un régimen, cualquiera que sea, están los juristas. Juristas que deben de tener como mínimo dos caras y que al final obedecen al poder. Y el que no obedece al poder le puede pasar como a mí, que terminé aprendiendo chino, tocando el saxofón y olvidándome un poco ya de todo esto porque ya ha pasado mucho tiempo. No me siento especialmente orgulloso, pero creo que alguien tenía que investigar esta parte del pasado de la dogmática. Alguien va a decirme, probablemente, como usted, premio Humboldt, que se ha formado en la dogmática alemana, que es discípulo de Roussin, que dice que es también un gran admirador de la obra dogmática de Metzger, ahora de algún modo ataca o deja en mal lugar esa grande construcción de la dogmática.
No es verdad. Yo respeto la dogmática jurídica. No es la única cosa del derecho penal, ¿eh? Cuidado. Para mucha gente dogmática es todo, la dogmática no es todo. Es una grande construcción. Pienso que es como una grande gramática jurídica. Está muy ben feita. Os alemanes tienen una gramática que es el peor problema de la lengua alemana, de una gramática complicada. La elaboración sistemática del derecho penal, teoría del derecho, es complicada. Está muy ben feita. Yo admiro esa parte. Pero también debo decir que una parte de esa dogmática fue cómplice del régimen nacionalsocialista. Es que esa parte debe de ser claramente abierta, debe de ser falada, y ahora en Alemania no tienen ningún problema. É máis, podía decir que algún autor, moito coñecido tamén en Brasil, agora fala moito do pasado nacionalsocialista da ciencia do dereito penal alemana, mas cando ele comecei a escribir me ha dito non convene, non é bonito que você fale de eso. E agora todo o mundo quere falar de eso. Bueno, por eso cuando Luisa me ha proposto falar de Edmund Mesquer, derecho penal de su tiempo, tenía aquí una palestra completa, pero pensé que si leo la palestra, ustedes estarían ya completamente dormidos o durmiendo. Pienso que con estas 3, 4 pinceladas, 42 minutos, que fue el tiempo máximo que yo pensaba dedicar a esta la palestra telemática, que nunca pensé que podía ser para mí una intervención que fuese más de 10 minutos. Llevo falando más de 40 y pienso que todo llega al final. Y con esta, agradeciendo una vez más a vosotros, a Luisa y a Pablo, esta idea de me convidar a una palestra sobre el caso de Montesquieu, finalizo. Fico disponible, mas no mucho tiempo, porque si fuese hubiese alguien que quise hacer alguna pregunta, lo manda, yo siempre estaría disponible. Mas llevo hablando mucho tiempo con la funciona muy bien, es porque un diálogo, una discusión incluso, sería muy complicada para mí en estos momentos. Yo prefiero simplemente decir adiós, hasta la próxima vez, que espero sea directamente en España o en Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor, pela brilhante palestra. São realmente informações que nos tocam, não é? Sem qualquer dúvida. O pensamento de Metzger, não é? Influenciou decisivamente o direito penal brasileiro, e acredito que somente os mais interessados, não é? Os dogmáticos mais atentos, percebam realmente isso, considerando que, por exemplo, a obra de Aníbal Bruno foi construída, foi literalmente edificada, não é, sobre a obra de Metzger. Também a parte geral do Código Penal brasileiro, de Toledo, é exatamente Metzger, o sea, a parte geral do Código Penal brasileiro, depois da ditadura, é uma parte geral da dogmática penal alemã, claramente, ¿no? Creo que era de Toledo uno de los principales autores de esta parte general, ¿no? ¿Cómo se llamaba exactamente? ¿Era Toledo? ¿Cómo se llamaba? Uno de los principales responsables de la parte general del Código Penal brasileño. Sí, también, yo leí, he traducido a parte general del Código Penal brasileño. Siempre era, para mí, muy fácil, porque era la dogmática penal alemana. Tratamiento do error sobre las causas de justificación, la diferencia entre la teoría del dolo y teoría de la culpabilidad, en el tratamiento del error sobre presupuestos, las causas de justificación. Todo eso es dogmática penal alemana. Bom, professor, não temos perguntas aqui propriamente ditas, mas temos um comentário do Miguel Gallegos. Sí. Ele diz aqui ao lado: estimado professor, su libro rejuveneció mi pasión por la dogmática penal y me introdujo de un modo fascinante a la doctrina jurídica alemana, interesándome por otros temas como el juicio a Hitler por el Putsch y los juicios de Nuremberg. Muchas gracias. Muy bien, sobre eso he escrito ahora últimamente otro artículo que saldrá en el homenaje a Arroyo sobre la actuación de Metzger y de Maura en los juicios de Nuremberg. Se llama Abogados y Profesores. O sea que la historia continúa, no puedo evitarlo.
Obrigado. ¿Alguna pregunta más? De Lucas Calisto para todos, de todo un artículo muy importante. Los orígenes ideológicos de la teoría de del derecho penal del enemigo, claro, sí. Se revincularon. Yo acredito que son dos temas que fueron simultáneos. No pensaba que fuesen simultáneos, más una combinación extraña. Porque a teoría de que no, nacionalsocialismo y el derecho penal del enemigo ven muchas similitudes. Y naturalmente fue quizá uno de los grandes problemas que he tenido con la discusión con Jaco. Yo no quiero decir que Jaco defiende una teoría nacionalsocialista, mas esta división del derecho penal para gente honrada e un derecho penal para malucos, enemigos da sociedade, é muito perigosa. É muito perigosa e penso que en Brasil é ainda máis perigosa. En todo o mundo. Los pretos en Estados Unidos tienen un derecho penal diferente. Son como los judíos en la Polonia de la época nazi. Todo el tema, no quiero hablar de eso ahora, pero pienso que mucha gente piensa que el derecho penal en Brasil para gente de las favelas es un derecho penal diferente que para los corruptos. Mas si hablo de eso, hablo de cosas que en este momento no quiero hablar. Perfeito, professor. Bom, pelo avançado da hora e até sem, evidentemente, querendo consumir mais tempo, né, do senhor, eu deixo a palavra a Luísa. Sempre bem-vinda. Cara Luisa, fala. Muchísimas gracias, ¿no? Por este honor de poder escucharle. Y bueno, ya te dejamos con tus cosas, que ya hemos tomado bastante de tu tiempo. Muchísimas gracias. No, obrigado a todos. Obrigado a ti especialmente porque es la única que fica en contacto vindo para España con la pandemia o con el virus. Ten cuidado, pero espero que la próxima vez no tenga ningún problema de virus ni en Brasil ni en España. Ficamos a voluntad cuando você fica aquí. Eu sempre fico gostosamente com você. Tá? Muito obrigado a todos. Terminamos. Sim, professor, eu agradeço a todos pela participação e especialmente ao professor Munhoz Conde, agradeço também a Luísa, né, pela intermediação e nos encontramos na próxima. Né? E, professor, espero que nos encontremos futuramente, né, seja aqui no Brasil ou na Espanha. Tá, perfeito. Tchau, adeus. Um abraço. Beijo. Quem desejar abrir as câmeras aqui agora, para a gente fazer um último registro, por favor, fiquem à vontade.